Norte. Y para entrar en contexto y entender lo que viene pasado en el caso Elian Carr, me comunico en estos momentos con James Rodríguez, abogado experto en procesos de extradición, abogado penalista. Un gusto tenerlo aquí, abogado Rodríguez. Muy buenos días. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. A ver, aquí están comenzando a surgir diversas hipótesis. Yo recuerdo muy bien las declaraciones del abogado Roberto Su, el abogado de Alejandro Toledo y el abogado también de Elian Carr. Y él dijo a los medios de comunicación y explicó que si bien hay una alerta roja, no una captura internacional para la señora Elian Carr, es decir, que ella si salía del territorio norteamericano, ella podía ser detenida en cualquier momento, pero ya se encuentra en Israel. Eso como primer punto, abogado. Y lo segundo es que, en definitiva, queremos saber y precisar la información si es que va a ser muy difícil, imposible, esta extradición con la señora Elian Carr, que en estos momentos ya se encuentra en Israel. Buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, como ya es de conocimiento y dominio público, la señora Elian Carr es primera dama de Perú y ya habría fugado, porque esa es la palabra jurídica, ha fugado de los Estados Unidos con dirección a Israel, país en donde ya se encuentra actualmente. Y efectivamente, Perú no tiene tratado de extradición con la República de Israel, lo que haría materialmente imposible un pedido de extradición por parte de las autoridades de Perú para que sea devuelta y pueda rendir cuentas a la justicia. Esta actitud de huir de la justicia no hace más que complicar aún más su situación jurídica y, ¿por qué no decirlo?, que los cargos que se le estaba imputando tanto al expresidente Toledo como a la ex primera dama Elian Carr tienen bastante verosimilitud, porque una persona que no tiene nada que ocultar y puede decir su verdad no huye de la justicia de la manera y forma como lo ha hecho esta primera dama. Así es, y aquí también es importante entrar en detalle, ¿no, abogado? Porque, a ver, escuchando también al doctor Edgar Rebasa, el jefe de la Cooperación Internacional de la Fiscalía, él dejó como una puerta abierta, o dio a entender a los medios de comunicación que podrían analizarse algunas medidas, incluso estudiar también el ámbito jurídico de Israel, para ver si habría la posibilidad. Pero desde su perspectiva, abogado, ¿es posible realmente o estamos ya en un caso perdido? Era una crónica de un viaje anunciado y se nos fue de las manos, básicamente. Efectivamente, era la crónica de una huida anunciada, y esta huida escandalosa de la ex primera dama y requerida por la justicia peruana para que sea devuelta a nuestro país no es más que un revés y derrota a la justicia peruana, tanto para el Poder Judicial, Fiscalía y Procuraduría del Perú, porque esto era algo que era previsible, muy previsible, mayor aún cuando el abogado de la familia Toledo Carr había manifestado, como muy bien lo manifestó usted mismo, que supuestamente no podría salir de los Estados Unidos, pero todo el país es testigo como la defensa del extraditado, ya Alejandro Toledo, siempre manifestaba, digamos, razones o acciones que posiblemente no iban a suceder, pero que finalmente siempre sucedían. Por ejemplo, cuando ya estaba en la parte final y última de la extradición del extraditado Alejandro Toledo, manifestó de que ya no iba a presentar ningún otro recurso, que se iba a presentar supuestamente a la justicia, cosa que no fue verdad, porque el mismo día, en horas de la madrugada, el extraditado en ese momento presentó un último recurso en la Corte de Colombia para poder detener aún más su extradición. Y después nos ha manifestado que la señora Elian Carr no podría o no huiría de los Estados Unidos, y ya vemos a las, versiones que nos tiene acostumbrado. Por eso era bastante predecible de que la huida de la señora Elian Carr iba a suceder. Lo que sí no se sabía con precisión a qué país iba a poder huir. ¿A Bélgica o a Israel? O a Israel. Pero ahora vemos de que, de acuerdo a su versión de la propia señora y ahora prófuga internacional Elian Carr,
manifestaba que su madre se encontraría gravemente enferma, que era una persona moribunda, cosa que por supuesto no nos alegra a nadie, pero que tenía que ir a estar a su lado, pero eso lo ha dejado de lado y ha visto sus intereses personales, porque Israel le asegura una mejor impunidad frente a la búsqueda y la justicia que está detrás de ella. Abogado, y para que nos siga también el auditorio en la comunidad internacional, ellos se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver la esposa de Alejandro Toledo? ¿Ok? Hay un proceso de extradición por elementos de corrupción, ¿no?, que se han validado. El juez Tomás Hickson, después de muchas también estrategias legales por parte de Alejandro Toledo, pues comenzó a dilatar este proceso de extradición, algo que ya también se arrastraba por años. ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, para explicarles y también nos pueda precisar el abogado James Rodríguez en estos momentos, pues hay otro caso que tiene que ver, que dista mucho de la carretera interoceánica por el tema de corrupción, que precisamente en estos momentos Alejandro Toledo se encuentra en Barbadillo. Hay un caso Ecoteva. ¿Qué es el caso Ecoteva? Pues básicamente utilizar empresas fachadas del extranjero, y ahí hay inmuebles, dinero, obviamente un delito de lavado de activos, y que se habría pues adjudicado algunos inmuebles la familia Toledo Manrique, y esa procedencia de dinero es lo que se tiene en cuestión. Entonces, ella tenía una prisión preventiva, un pedido de prisión preventiva de 18 meses. Tenía captura internacional. Es por ese motivo que la señora Elian Carr es otra protagonista de este trama de presunta corrupción que envuelve también al expresidente. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles serían los caminos viables, abogado, para el Estado peruano y traerla de vuelta? O sea, ¿podríamos tener alguna posibilidad, o es que básicamente perdimos la oportunidad de sentarla frente a los tribunales y que responda también por el caso Ecoteva? Efectivamente, es una excelente pregunta. La señora Elian Carr es primera dama del Perú, se encuentra comprendida en el caso Ecoteva. El caso Ecoteva, para hacer un resumen en pocos segundos, es un proceso judicial en donde se ha acreditado que los dineros productos de las coimas, de acuerdo a la versión de la persona de José Baiman, quien se acogió a la delación premiada, es decir, a la colaboración eficaz, y en una audiencia con todas las garantías, Fiscalía, la defensa, el mismo extraditado Alejandro Toledo, la señora Elian Carr con su defensa, la Fiscalía de Perú y también de Brasil, pudo manifestar claramente de que a pedido expreso del extraditado Alejandro Toledo, los dineros de las coimas se iban a depositar en las cuentas de las empresas del señor José Baiman. Así es. Y que después, de forma sistemática, fueron derivándose en las rutas del dinero, finalmente para terminar en Costa Rica, en donde se firmó o se creó una empresa denominada Ecoteva Consulting Group. Esta empresa, Ecoteva Consulting, fue la empresa en las cuales se habrían y se han comprado inmuebles millonarios en Perú, en donde la propia señora Elian Carr era y es la más interesada en ver qué inmueble iba a adquirirse con este dinero de las coimas. Y lo más triste y lo más difícil, porque hay que ser claros en este caso, ni en el AMPA, ni en el ámbito delincuencial, que es conocido en el derecho penal, involucran a la madre de una persona involucrada en el propio delito. Y la señora Elian Carr ha involucrado a su propia madre, a la señora Eva Fernebus, y la puso como presidente de esta empresa de fachada, ya denominada Ecoteva, para que pueda recibir el dinero de las coimas y puedan ser derivadas a Perú para adquirir los inmuebles. Así es. Es esta la forma que se encuentra comprometida la señora Elian Carr, y esta persona sabe muy bien los cargos y la fortaleza de los cargos que se le imputan. Es por esa razón de que ha huido de la justicia, ha huido de Estados Unidos y se ha ido, en palabras sencillas, a refugiar en el país de Israel, donde ella tiene la nacionalidad por parte de su padre. Y importante lo que usted ha dicho, ¿no? Ahí también entra a tallar la mamá de la señora Elian Carr, porque incluso cuando pidió los pasaportes, también uno de los argumentos era de que su mamá se encontraba mal de salud.
en un estado de salud complicado en Bélgica y quería ir a visitarla, pero no se fue a Bélgica, se fue a Israel, donde no tenemos un convenio de extradición y que, bueno, al parecer el Estado peruano aún tiene la posibilidad, según lo que han comentado, están evaluando de qué forma podrían empezar un nuevo proceso de extradición. Y con esta pregunta termino. ¿Usted cómo evalúa el accionar por parte de la Fiscalía peruana y por parte del Estado peruano en el caso de Coteva? Bien, ellos también han dicho y han comentado a los medios de comunicación que eran dos cuadernillos diferentes, ¿no? Uno era por el caso Interoceánica, donde también estaba comprendida la señora Elian Karp, y el otro por el caso de Coteva, pero el otro cuadernillo nunca fue visto y nunca tampoco se recibió respuesta del lado estadounidense. Pero ¿cuál es su balance, abogado? Mi balance es que, como he manifestado, Sí. esta huida de la señora Elian Karp es una derrota a la justicia peruana, porque esto debió proveerse, esto debió preverse. Era algo muy, digamos, factible, posible, de que esto iba a suceder en los próximos días, una vez cobrado el $1.000.000 más los intereses que era producto de la fianza, y que precisamente fue cobrada por ahora la prófuga Elian Karp este dinero, y que ha sido pues motivo por los cuales se quedó algunos días más en los Estados Unidos. Pero el proceso de Coteva es un proceso que se encuentra muy bien sustentado, porque la ruta del dinero acredita el delito de lavado de activos. Y la actitud que ha tomado la señora Elian Karp de huir de los Estados Unidos, porque ella tiene conocimiento de que existe un proceso en curso de extradición en su contra. Y a pesar de eso, como lo hizo también en el Perú, huyó del Perú y ahora ha huido de los Estados Unidos en base a la evidencia, en base a los medios de convicción que existen en su proceso, y esto no hace más que acreditar de que sí tendría, de acuerdo a la posición de la Fiscalía, una responsabilidad importante en estos casos. Ahora que se encuentra en el país de Israel y donde el Perú no tiene un tratado de extradición bilateral con este gobierno de Israel, va a ser muy difícil. Lo único que podríamos esperar es un tema de expulsión o un tema de reciprocidad. O de cooperación, ¿no? De cooperación internacional. Pero en realidad hay que ser sinceros. Esto es una posibilidad mínima y muy remota que se pueda dar. Me quedo con esa frase, abogado, una posibilidad mínima y remota. Se fue, ya se fue. Se le escapó a la justicia peruana. Muchas gracias al abogado experto en el proceso de extradición, James Rodríguez, por este contacto y esta explicación tan detallada del caso de Coteva también. Muchas gracias, muy buenos días.